Sean todos bienvenidos. Tenemos el agrado de presentarles a nuestro amado hermano y pastor, Leonardo Pereira, con las enseñanzas dadas en nuestra iglesia, con el propósito de edificar al cuerpo de Cristo. Le rogamos al Señor que sean de bendición para sus vidas, como ya lo fueron en las nuestras. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, amados hermanos. ¿Lo tenemos todos? Amén. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Amén. Vamos a orar, vamos a acomodar las manos del Señor, vamos a pedirle que como siempre, ¿no? Él nos hable, Él nos enseñe, Él nos aclare, Él traiga esa luz que tanto necesitamos, ¿no? Para poder tener claridad y poder comprender cada día más su palabra. Oramos, amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta tarde, gracias por este momento tan precioso en el cual estamos todos reunidos en tu nombre, en ese nombre que es sobre todo nombre. Gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por todo lo que tú has hecho, haces y seguirás haciendo en nosotros, Señor. Hemos creído y hemos entendido que tú has comenzado una buena obra en nosotros y tú la perfeccionarás, Señor. Gracias, Señor, por tu obra, gracias, Señor, por obrar, por trabajar, Señor, por tener tu mirada fija para ayudarnos, para colaborar cada día más con nuestro crecimiento en este camino tan necesario que hemos emprendido por medio y a través de la fe. Señor, háblanos, Señor. Estamos aquí todos reunidos para oír tu voz, tu consejo, esa dirección que tú le traes a nuestras vidas día tras día. Señor, yo te ruego que conforme al don y a la gracia dada tú me concedas el poder hablar a tu pueblo, porque ciertamente están todos delante de mí, pero para oírte a ti. Señor, habla mi vida primeramente y también la de mis hermanos, para que al salir de este lugar no seamos los mismos, sino que seamos llenos de tu bendita y santa palabra. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, mi amado hermano. Bendito sea el Señor, amados hermanos. Le damos gracias al Señor nuevamente, gracias por este lugar, gracias por que Él nos trae, porque nos congrega, porque hemos hecho bien, ¿no?, en estar atento a lo que nos habla, a eso que Él produce en nuestros corazones. Cuántas cosas, dice su palabra, que Él produce el querer como el hacer, y por su buena voluntad. La buena voluntad de Dios es de las cosas que oímos, es su palabra, es su consejo para con nosotros, es el bien preparado para todos nosotros a través de su palabra, y Él va produciendo, ¿no?, el querer como el hacer, ¿no? Y muchas veces no estamos atentos, no estamos tan despiertos a eso que sucede dentro de nosotros cuando sentimos ese deseo, ese anhelo de estar, de venir, de congregarnos, de llamar a un hermano. Y muchas veces no lo obedecemos, muchas veces no estamos atentos, se produce un sentir, pero no vamos tras eso, ¿no? Y Él sigue insistiendo, Él sigue buscando, ¿no?, el poder seguir produciendo a través de su palabra, ¿no?, para que nosotros podamos comprobar, ¿no?, que su buena voluntad es agradable y es perfecta. Por eso hemos hecho bien en estar en este lugar, hemos sentido, ¿no?, ese producir en nuestros corazones, y aquí estamos, ¿no?, entendiendo que Él tiene algo preparado para nosotros. Siempre digo, Él no hace nada a la ligera, todo tiene un propósito, y si hay un propósito, hay un plan, y si hay un plan, hay un propósito de parte de Él para con nuestras vidas. Por eso le damos gracias al Señor que nos ha traído, y que su palabra ha sido leída, ha sido expuesta, ¿no? Y el beneficio, ¿no?, que siempre nosotros podemos encontrar en ella. ¿No? En esta mañana meditaba el beneficio de su palabra, ¿no?, lo que tiene, ¿no?, lo que tiene para nuestras vidas, no solamente lo que tiene, sino lo que trae y lo que deja en nosotros. Entonces, meditando, ¿no?, en su palabra, pensaba todo lo que tiene, ¿qué tiene? Y mucho beneficio. Su palabra es completa, es absoluta, es todo lo que nosotros necesitamos, eso es lo que tiene. Ahora, lo trae a nuestras vidas.
Y no solamente que lo trae, no nos alcanza, sino que su deseo y su anhelo es que se quede ahí con nosotros. Es, amados hermanos, dejarla con nosotros. No es algo que pasa, algo pasajero, ¿no? Eso que viene y va, ¿no? Y sin ningún beneficio, no, sino que viene para hacerse vida en nosotros, amados hermanos. Por eso que su palabra es de total beneficio, por lo que ella tiene, por lo que trae y por lo que quiere dejar. No se olvide de esto, lo que tiene, lo que trae y lo que quiere dejar en nosotros a todo aquel que la recibe. No de eso se trata, ese es el propósito de su palabra, es el propósito con el cual Él nos habla. Lo que tiene su palabra no va a cambiar, porque es así, es su palabra, es completa, es absoluta. Lo que ella nos trae tampoco va a cambiar, porque es el deseo de Él alcanzárnosla cada día. Pero lo que deja, ya eso sí depende de nosotros. Depende del oído, depende de lo que recibimos, depende de nuestra disposición para con ella, aquella que viene llena de beneficio para nuestras vidas. Pedro dice en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2 y 3, dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual, dice, para que por medio de ella, dice, crezcáis. Entonces hablamos del beneficio. ¿Qué tanto beneficio hay dentro de su palabra? Hay muchísimo. De acá lo relaciona directamente con el crecimiento. Dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Desead como niños la leche espiritual no adulterada, dice, para que por medio de ella, dice, crezcáis. Entonces, ¿qué tanto beneficio, qué tanto trae para mi vida? Hay mucho, porque lo relaciona directamente con el crecimiento, con nuestro crecimiento, con el suyo y con el mío. Es necesario y es necesaria, dice, para que por medio de ella crezcáis. Ahí está lo necesario, ahí está lo que Él envía con ese propósito, que nosotros no es lo que tiene, ni amados hermanos, lo que trae, sino es que nosotros la podamos recibir. Porque lo que tiene no la cambia nadie, es la palabra de Dios, y todo lo que trae lo va a traer, queramos o no. El beneficio está ahí. Va a venir porque Él la va a enviar y la sigue enviando, nadie la puede detener. Pero lo que ella deja, ahí sí es nuestra parte. Por eso que mi deseo es que al irnos de este lugar nos vayamos con lo que lo que quiso producir en nosotros, o para lo cual fue enviada en esta tarde. Que nos vayamos de acá con la palabra, no en nuestros corazones. Quiere decir que quedó. No solamente vino lo que tiene, sino lo que pudo producir, o yo dejé que ella produzca en mi vida. Por eso que dice: desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis. Es fundamental, porque dice: para que por medio de ella crezcáis. No hay crecimiento sin su palabra, sin ese alimento verdadero. ¿Y qué dice? Desead. Desead. ¿No? Y lo asegura. Dice: desead como niño recién nacido, para que por medio de ella crezcáis. Y no pone duda. No pone duda, ¿por qué? Por lo que ella produce. Y nadie lo puede cambiar. El beneficio que la palabra le trae al hombre. Nadie lo puede cambiar. Es lo que trae, es por el motivo que Dios la envía. Y todo lo que tiene, todos sus nutrientes necesarios para la vida. Acá dice: para que crezcáis. Pero ¿qué es lo que nos dice? Dice: deséalo. Deséalo, porque al recibirlo hay crecimiento. Lo relaciona directamente con el crecimiento. Nosotros entendemos que el crecimiento no solamente proviene de la palabra, pero es el comienzo de todo. Luego viene la práctica. Pero ¿cuál es el comienzo? No puedo practicar aquello que nunca oí. ¿Cuál es el comienzo? Y la palabra, para que por medio de ella crezcáis. Es el medio por el cual nos va a llevar a un crecimiento. La palabra de Dios siempre va a ser así. Ahí encontramos lo necesario para la vida, porque nosotros lo que necesitamos anhelar es crecer. Dice: para que por medio de ella crezcáis. ¿Dónde está el crecimiento? En la palabra. ¿Qué hay que hacer? Desearlo. Hay que desear que crecer. Porque cuando vamos creciendo, vamos alcanzando otras formas, otras maneras de hablar, de actuar, de trabajar, de servir, de ser.
Pablo dijo, cuando yo era niño hablaba, pensaba y actuaba como niño, pero cuando ya fui grande dejé lo que era de niño. Hay un cambio por causa del crecimiento. Dice, desear es un anhelo en gran manera, es anhelar algo en gran manera. Anhelar en gran manera, ¿qué? La palabra, para que por medio de ella pueda crecer. Entonces, ¿qué es lo que está comprometido en el cuanto si deseo o no deseo el oír y recibir la palabra? Mi crecimiento. Queda comprometido el crecimiento, amados hermanos, en que si deseo o no deseo. Dice, desea para que por medio de ella puedas crecer. Un deseo, ¿no? Un anhelo grande, en gran manera. ¿Por qué? Porque está comprometido el crecimiento. Es muy importante estas cosas, amados hermanos. Es muy importante todos los nutrientes que trae la palabra cada vez que nos reúne. El salmista en el 119, versículo 97, un salmo muy lindo, el capítulo 119 habla muchísimo en cuanto a la palabra y todo lo que ella produce, ¿no? Produce, hace. Pero me llamó la atención esto en cuanto a la palabra, ¿no? El Salmo 119, 97, dice, no exclama, una exclamación, dice, cuánto amo yo tu palabra. Dice, todo el día es ella mi meditación. ¿Qué exclamación? Entonces lo relacionamos, dice, desea como niño, un anhelo grande, en gran manera. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento, tengo que crecer. Debemos de crecer, debemos de anhelar crecer. Y dice, el salmista dice, cuánto amo tu palabra. Dice, todo el día es ella mi meditación. Todo el día. Parece que es un fanático. Pero ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Hay crecimiento. ¿Qué hay detrás de la palabra y de mi meditación en ella? Todo para lo cual Dios te la ha enviado. Todo. Ahora, ese todo es lo que debemos de comprobar. ¿Qué hace la palabra en mi vida? ¿Qué puede producir la palabra al recibirla, al guardarla, al meditar en ella día y noche? ¿Qué sucederá? ¿Qué puede suceder? Comprobémoslo. Ahí hay crecimiento, ahí hay madurez. Dice, y sigue, amados hermanos, dice, me has hecho, dice, cuánto amo yo tu palabra, todo el día es ella mi meditación. Dice, y el versículo 98 dice, me has hecho más sabio que todos los demás. Dice, más sabio que todos mis enemigos. Pero sigue hablando en cuanto a los enemigos, en cuanto a las otras personas, si lo sigue leyendo, habla en cuanto a los demás. Ahora, volvemos. Dice, cuánto amo yo tu palabra. Dice, ella es mi meditación, todo el día, en todo tiempo. ¿Y cuál fue el resultado? Me has hecho más sabio que todos los demás. Beneficio. ¿Beneficio para qué? ¿Qué se compró? ¿Una casa? ¿5 carros? No, para la vida. Y de eso se trata, de que podamos aprender a vivir. En cuanto al desarrollo de nuestro diario andar, en todos los aspectos de nuestras vidas. ¿Dónde está el beneficio? En lo que Él me habla, en lo que Él me enseña. Dice, me has hecho más sabio que todos mis enemigos. Dice, más que todos los demás. Versículo 104, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. De tu palabra, de tu consejo, he adquirido inteligencia. ¿Qué adquirió? Inteligencia, sabiduría. No es poco estas cosas, amados hermanos. Esto no está en cualquier lado. Entonces, hemos hecho bien en estar acá, hemos hecho más que bien en estar en este lugar. Debemos de entender todo lo que hay en su palabra. ¿Por qué dice, deséalo? Hay mucho detrás.
¿Qué tanto beneficio tiene? Hay que comprobarlo. Lo que tiene, lo que trae y lo que quiere dejar en mi vida. Desea como niño recién nacido. El niño no hay otra cosa que quiera más que la leche. No hay otra cosa. Grita, llora. Es todo lo que desea. Para aquel que quiera crecer. Y terminando, ¿no? Un versículo dice, dice el final de este salmo, dice, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo, dice, hasta el fin. ¿Ve? Se quedó en eso, meditando siempre en su palabra. De continuo, dice, hasta el fin de mis días. ¿Qué tanto valor? Le encontró el sabor, le encontró el porqué, le encontró el beneficio. Dice, más sabio me has hecho más que todos los demás. Hablábamos hace poco de la ventaja. Estamos en posición de ventaja porque tenemos la palabra para en cuanto a la vida. Ahora este salmista dice, me has hecho más sabio que todos los demás. Mire, si no hay crecimiento, un crecimiento espiritual, un crecimiento para el desarrollo de la vida. Hay que meditar, hay que darle el valor que tiene. No solamente que tiene, sino el que se merece la palabra de Dios. Beneficiarnos. Hace poco, el día domingo, estuvimos viendo en cuanto a Timoteo, capítulo 2, versículo 7, se considera lo que te digo. Tiene que ver con esto. Considera lo que te digo, dice, y el Señor te da entendimiento en todo. Ahora, ¿qué tanto beneficio hay? Muchísimo. Por eso que Pablo le dice a Timoteo, pasando un montón de situaciones, Timoteo, no sabiendo bien qué hacer. ¿Y cuántas veces nos encontramos en esa posición que no sabemos bien qué hacer? Lo que da seguridad es el consejo, es la palabra, es lo seguro. Es lo seguro, ahí hay seguridad. Si no vamos por lo que Él nos enseña, entramos en un camino de incertidumbre. ¿Vio? Y ese camino lo conocemos todos. Todos conocemos ese camino de incertidumbre. No sabemos lo que va a pasar. No sabemos cuál va a ser el resultado. ¿Por qué? Porque nos hemos metido donde no tenemos que estar. Y después no sabemos ni cómo salir. Entonces Timoteo se encontraba ahí. ¿Y qué le dice Pablo? Considera lo que te digo. ¿Qué es lo que le estaba dando? El consejo de Dios. Y sabemos, lo estuvimos viendo, que considerar es pensar sobre algo. Es pensar sobre. ¿Pensar sobre qué? Sobre lo que te estoy diciendo, sobre lo que Dios nos está hablando. Eso es considerar. Pensar sobre. Yo me preguntaba, ¿qué tantas cosas pensamos? ¿Qué tantas cosas pensamos en nuestro diario andar, en nuestro día a día? ¿Cuál es el motivo, el objeto de nuestro pensamiento? Estamos pensando en cuántas cosas. Y le dice, considera lo que te digo, pensá sobre esto, pensá sobre la palabra, detente, pará, para darle toda tu atención. Podemos seguir viviendo como veníamos viviendo, o podemos detenernos a prestarle atención a la palabra de Dios. Ahora, ¿quién te detiene? Nadie te detiene, nadie me detiene, nadie te detiene. Te está diciendo, detente. Eso ya es como una decisión de nosotros. Él habla. ¿Y qué hacemos cuando Él habla? Cuando Él nos habla, cuando Él nos reúne. Dice, considera lo que te digo, detente, piensa sobre esto y pon toda tu atención. Ahí está el beneficio, ahí está la dirección, ahí está la salida, ahí está la inteligencia. Dijo el salmista, me has hecho, dice, tu palabra es mi meditación todo el día, me has hecho. ¿Cuál fue el resultado? Me has hecho más sabio que todos los demás. Amados hermanos, esto no se encuentra en ningún otro lugar. Es una sabiduría que proviene de lo alto. No hay escuela, no hay universidad acá en la tierra que te pueda enseñar todas estas cosas. No la hay.
La gente se asombra cuando una persona actúa por lo que Dios dice. ¿De dónde sacó la sabiduría? Viene de lo alto, de la universidad del cielo. Y nos las están dando, se nos está entregando por medio de la fe, aquel que la cree. Considera, detente. ¿A qué? A meditar en lo que Él nos está hablando, en lo que te digo, en lo que estamos oyendo. ¿Por qué? ¿Por qué dice detente? ¿Por qué le dijo detente? Considera lo que te digo. Porque no es una palabra más. El que nos está hablando es Dios mismo a través de su palabra. Es Dios mismo a través de su palabra. Y ahí cambia todo. O tendriese que cambiar todo, porque es Dios mismo el que habla. Por eso que requiere toda mi atención. No es mi amigo, no es mi compañero, no es un famoso, no es el presidente. Es Dios mismo hablándonos a través de su palabra. ¿Para qué? Para que nos beneficiemos. Para que aprendamos. Para que crezcamos. Para que dejemos de conducirnos como nos vinimos conduciendo y poder conducirnos según Dios. Dice, y el Señor te dé entendimiento en todo. Eso vimos el día domingo. Considera lo que te digo. ¿Por qué? Detente, piensa sobre esto. Presta toda tu atención ahí, porque ahí está la salida. Dice, y el Señor te dé entendimiento en todo. Ahí está el resultado, que es comparado con lo que hablamos del salmista. Mi meditación es tu palabra. ¿Cuál fue el resultado? Me has hecho más sabio que todos. Y no habla solo de una sabiduría de labio, de boca, sino de conducta, de lo que alcanzó. Te dé entendimiento en todo, rapidez y percepción, inteligencia en la acción y para la acción. ¿De dónde salió? De el considerar lo que Dios nos está hablando. De ahí salió, no salió de otro lado. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Ese entendimiento, no esa rapidez. ¿Para qué? Para saber cómo solucionar. Qué importante es tener en cuenta siempre lo que Dios dice antes de actuar. Eso me lo puse con otro color ahí porque es algo que meditaba. Volvemos. Qué importante, o qué tan importante es tener en cuenta siempre lo que Dios dice antes de actuar, no después, antes. Por eso que considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo, esa lucidez de acción y para la acción. Para lo que vaya a hacer. ¿Por qué estamos acá? Estamos aprendiendo a vivir, a conducirnos como verdaderos hijos de Dios. Todo va unido con todo. Qué importante. Bendito sea su nombre, amén. Amén. Vimos este versículo. El versículo 9, ¿no? De 1 Tesalonicenses dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Mire, dice, porque ellos mismos cuentan. Ellos mismos cuentan. El apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos que estaban en Tesalónica, comienza de esta manera, ¿no? Este versículo 9. Dice, porque ellos mismos cuentan. Y luego habla de la manera, ¿no? De sus maneras, cómo ellos lo trataban y cómo había sucedido algo en ellos. Pero comienza con esto, dice, porque ellos mismos cuentan. Y nosotros miramos, ¿qué es lo que cuentan? ¿Qué es lo que estaban contando? Lo que veían en ellos. Los hermanos, ¿no? de Tesalonicenses se volvieron un ejemplo. Uno los puede leer, hay mucho para aprender en cuanto a lo que ellos habían alcanzado.
lo que habían creído, en la forma y la manera que habían recibido la palabra. Eran un ejemplo. Y son un ejemplo para nosotros mismos hoy. Pero dice, porque ellos mismos cuentan. Ahora, eran un ejemplo, ¿y qué sucede? Se ve cómo ellos se conducían. Ahora, una cosa es decir, no, mirá lo que soy, otra cosa que hablen de mí, para bien. Por eso que el salmista dijo, mi meditación es tu palabra en todo tiempo, me has hecho más sabio que todos los demás. Y eso se nota. Se nota cuando actuamos con sabiduría, con esa rapidez, esa inteligencia. El Señor te da entendimiento en todo. Cuando Él y su palabra se vuelve todo para mí. Esto se ve. Dice, porque ellos mismos cuentan. No hay que decirles nada. Ellos mismos hablan. Un ejemplo. Ellos mismos hablan. Dice, de la manera. Dice, en la que nos recibiste. Y ahí me llamó la atención algo que tal vez nunca le había prestado tanta atención. Pero siempre que algo me llama la atención es porque hay algo que podemos aprender. Y de esto se trata, de aprender para la vida, aprender a manejarnos, aprender a conducirnos. ¿A través y por medio de qué? De la palabra de Dios. Ahí está siempre lo correcto, lo verdadero, la manera siempre dada de Dios para con nosotros. Dice, porque todos cuentan. ¿Qué es lo que cuentan? Dice, la manera. Dice, en la que nos recibieron. Pablo está haciendo mención a la forma en que los hermanos lo recibieron a Pablo cuando Pablo estaba ahí. Dice, de la manera en que nos recibieron. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Lo primero es la forma, en la manera que ellos lo recibieron. Ahora, para que eso se haga notorio, la manera en que lo recibieron, tuvieron que haberle encontrado un valor a aquellos que estaban recibiendo. ¿Quiénes eran aquellos que habían recibido? Los que traían la palabra de Dios. Ahora, no cualquiera trae la palabra de Dios. No cualquiera trae la palabra. No cualquiera que se para detrás de un púlpito habla y trae el mensaje. Muchos hablan pero no traen ningún mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios enseña que Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que no sean más niños fluctuantes siendo llevados de un lado para otro. Ahora, aquellos que son enviados por Dios, que traen la palabra, ¿qué es lo que traen? El verdadero alimento, el cual Pedro dice desear como niño recién nacido, esa leche espiritual, la verdadera palabra, la cual no viene mezclada, ni siquiera adulterada, para que por medio de ella crezcáis. Ahora, no todos, pero sí los hay. Y ahí, amados hermanos, es con donde no podía salir de la meditación en cuanto a eso, los que son. Dice la manera, todos cuentan, todos hablan. ¿De qué? Vieron cómo ustedes tratan a los enviados, aquellos que traen la verdadera palabra. ¿Por qué? Porque tienen un valor. Y eso es algo que nosotros debemos de aprender. El valor que tienen los que traen la palabra de Dios. Ahora, un valor. Si le tengo un valor, va a ser mi trato para con ellos. El valor del enviado, de aquel que Dios constituyó. ¿Por qué? Porque ellos me traen el alimento. Ellos me traen esa palabra que yo necesito, que usted necesita para poder crecer. Ahora volvemos. ¿Qué tan importante? Y muchísimo. Ahora, ¿qué tanto valor yo le doy? ¿Qué tanto valor le damos a aquellos que nos traen la palabra? Porque estos escasean. Hablan todo. Un mensaje no lo trae cualquiera. ¿Y dónde está la diferencia en lo que produce en mi vida? Porque si yo recibo
a la palabra del enviado, va a producir en mí ¿qué? Un crecimiento. Va a producir. Cuando Dios habla, produce. Cuando Dios no habla, no produce nada. Ahora, esto no es poco. Esto se aprende. Dice, porque todos hablan, ¿qué? La manera en que nos recibiste. Ellos habían entendido el valor de aquel que traía la palabra. Ahora, lejos está de mí, delante del Señor, que quiero que cambien algo para conmigo, no. Acá está el pastor también, el pastor es un varón de Dios y así hay muchos ministros. Hay muchos ministros, si usted los considera puestos por Dios, tienen que tener un valor. Así como para mí siempre el pastor tuvo un valor y lo tiene aún. Yo estoy ahí, me fijo, le falta un agua, se lo alcanzo, pastor, un agua. Ahora, esto se aprende. Sí, para mí no estoy, ¿eh? Esto se aprende. Si está acá, amados hermanos, es porque hay algo que aprender. Sí. Hay algo que aprender. Ahora, los tesalonicenses eran un ejemplo de lo que habían alcanzado. Y Pablo lo deja escrito, toda la palabra es inspirada por Dios. Ahora, ¿qué hay que aprender? ¿Un trato? Dice, todos cuentan. Ahora, encima todos cuentan, todos hablaban, ¿cómo lo trataban? ¿Qué tanto valor tiene aquel que tiene el alimento de Dios? Vaya a buscar un alimento de Dios. ¿A dónde lo va a buscar? Tiene que ir al que lo tiene, al que Dios constituyó. No hay otro lado. Dice, todos cuentan cómo nos recibieron. Hay un valor y de ahí una manera. Tienen que tener un valor, tiene que tener un valor para nosotros. Y de ahí la manera de conducirnos, digamos, de tratarlos. ¿Por qué? Porque son aquellos que traen el beneficio para mi vida. Traen el beneficio para nuestras vidas. Ese alimento no adulterado para los hermanos, para que ellos puedan crecer, para que puedan vivir según una vida según Dios. Y yo pueda alcanzar, y usted pueda alcanzar el crecimiento. ¿Por qué, amados hermanos? ¿Por qué tienen un valor? ¿Por qué tienen un valor? Porque han dejado muchas cosas. Pablo tenía que viajar, tenía que estar, tenía en aquel tiempo que caminar, que sufrir, y sufrió. Y viajar de un lado a otro, no había avión privado, no había nada de eso. Entonces, ¿qué valor tenía? Lo mismo pasa hoy. Todos aquellos que tienen la palabra, amados hermanos, todos aquellos que tienen el mensaje, que tienen ese alimento que a usted y a mí nos da crecimiento, han dejado muchas cosas. Lo primero, su tiempo. Porque pudiendo hacer otras cosas, están compartiendo la palabra, están estudiando, están pidiéndole a Dios, están orando. Mientras usted está mirando tal vez acostado. Y no me estoy quejando para nada, es lo que está acá. Ahora, no es para conmigo solamente, es para mí, para con los demás. El día sábado va a venir un pastor que me habló también de Los Ángeles, que con el pastor también, el pastor Julio Morán. Y para mí también tiene un valor. ¿Por qué? Porque lo he oído predicar, sé lo que habla. Y cuando me mandó un mensaje, mi esposa está de testigo, me mandó un mensaje el día anoche, me puso, ¿hay alguna posibilidad? Voy a ir para la bahía, ¿hay alguna posibilidad que lo pueda ver? Y le dije, pastor, usted dígame a qué hora y yo hago tiempo para verlo. Ahora, ¿y qué voy a hacer? Y lo voy a invitar a desayunar, no sé, todo lo que esté a mi alcance lo voy a hacer, porque para mí tiene un valor. ¿Qué es lo que le estoy transmitiendo? Amados hermanos, que le demos valor a aquellos que traen la palabra, que fueron constituidos por Dios.
Dice, porque ellos mismos cuentan, ¿qué? La manera en que nos recibiste. Han dejado muchas cosas ellos. Nosotros hemos dejado, y una de esas cosas es nuestro tiempo. Muchos han dejado de mirar por ellos para mirar por los demás. Es así. Es así. Bendito sea su nombre. Esto no puede pasar desapercibido, amados hermanos. La manera en que los tratamos y la manera en que los vamos a tratar. Ahora, esto se aprende. Si no viene la palabra, nunca lo aprendemos. Muchas veces puede ser un mensaje impactante. No se trata ni siquiera de un mensaje impactante. Se trata de aprender a conducirnos, a tratarnos para con todos. Por lo general hablamos de cómo tratarnos con los hermanos, con el que está afuera, pero ¿y con el que Dios llamó? Eso no importa, el pastor siempre tiene que estar ahí, bueno, y que esté. Acá los hermanos, dice la forma, dice, todo habla, la forma en que los recibiste. Para los tesalonicenses, los que traían la palabra tenían mucho valor. Mucho valor. Y esto se ve, se hacía notorio, dice, todos hablan. ¿Por qué? Porque los tesalonicenses comprobaron, al oír la palabra que Pablo les hablaba, lo que producía en sus vidas. Oiga, los tesalonicenses habían entendido o comprobado lo que la palabra que Pablo hablaba producía en sus vidas. Lo habían comprobado. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Ahí está. 2:13 de Tesalonicenses, la primera carta. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra, ¿quién? Los tesalonicenses, que oíste de nosotros. Pablo le dice, porque le doy gracias a Dios de que cuando, dice, recibieron la palabra, ustedes, hermanos, que Dios trajo por medio nuestro. ¿Por medio de quién? De un hombre llamado por Dios. Dice, la recibiste, no como palabra de hombre, sino como es en verdad la palabra de Dios, la cual obra y produce en aquellos que creen. Ahora, ¿qué sucedió? Produjo en ellos. Y de ahí su manera de tratar para con ellos. Todos hablaban. Ahora, no hablamos de hacer una fiesta. Oh, ahí viene el pastor, ahí viene el evangelista, una fiesta. No, un respeto. Un cuidado. Veo que cuando usted tiene algo de valor y lo cuida, lo mira diferente, no sé. Eso que el Señor nos haga entender. Pero hay una manera, hay mucho valor. Traer una palabra no es algo así nomás. Hay que dejar de lado muchas cosas. Hay que dejar de lado muchas cosas. Los tesalonicenses comprobaron el resultado de lo que habían oído. Por eso que estaban seguros que era Dios el que les hablaba a través de Pablo. Estaban seguros que era Dios hablando. Dice que recibieron por medio nuestro. Había producido en los corazones. Pero, ¿qué fue lo que cambió? ¿Cuál fue la diferencia? Que ellos la recibieron. Dice que oíste y recibiste. De eso se trata, de recibirla. Es lo que hablábamos al principio. Todo lo que tiene, todo lo que es, lo que quiere dejar, pero todo va a suceder. Ese beneficio, el cual me va a dar crecimiento después, o me va a enseñar, es recibirla. Ellos la habían recibido.
Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra que oíste de nosotros, ¿dónde está la diferencia? Que la recibieron. Podemos estar acá y no recibir nada, o podemos estar acá y recibir todo. ¿Y dónde se va a ver? En lo que va a producir. Y si yo la recibo y produce en mí, de ahí mi agradecimiento para con Dios. Y mi trato para aquel también que trae esa palabra, la cual está produciendo en mí. Ahora, dice, de la manera, todos hablan de la manera, dice, en que nos recibiste. Ahora, delante de Dios le digo, ni siquiera yo iba a compartir de eso. No más que a veces el pasaje es un poco largo y uno como que lo lee. Y al leerlo entendía todas estas cosas. En sí lo que yo quería compartir era la otra parte. Dice, todos hablan, todos cuentan. ¿Qué Pablo? Es como que uno dice, ¿qué Pablo? A ver, ¿qué todo hablan, qué todo cuentan? La manera en que nos recibiste. Dice, y os convertisteis. Eso es lo que a mí me llamaba la atención. Pero hablo lo que Dios me pone. Dice, y os convertiste, dice, de los ídolos, dice, a Dios, para servirle. Ahí se ve que el cambio que produjo lo que oyeron y recibieron. Hubo un cambio. Dice, ¿cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servirlo? Ahora, convertirse, ahí dice esa palabra, ¿cómo os convertiste? Esa palabra convertir significa un giro. ¿Qué produjo? Un giro en sus vidas. ¿Cuándo? Al oírla y recibirla. Se beneficiaron de ella. Dejando como resultado ¿qué? Un cambio, un giro. Es un giro, volverse de, para tomar el camino correcto. Mire, tomar el camino correcto. Oír y recibir. ¿Qué? La palabra de Dios por medio de quién? De aquel que Dios puso. O que Dios pone delante de nosotros. El cual me da esa dirección de parte de Dios. Y yo puedo beneficiarme y usted puede beneficiarse. Siempre hay que, amados hermanos, esto se aprende, como le digo, se aprende a beneficiarse de aquel que Dios puso. Yo cuando predica, no sé, Julián acá, ustedes me ven ahí, yo estoy con un cuaderno y anotando. Yo tomo nota, estoy aprendiendo. Porque sé que es un varón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios me está alcanzando una palabra para que yo me beneficie. Y se pueda producir, ¿qué? Esto. Un giro. Un giro. Volverse de, para tomar el camino correcto. Bendito sea su nombre. Al recibir, ¿qué? ¿Cuándo se produce el giro? Al recibir la palabra, la verdad de Dios. Por eso que no es una palabra más, es la verdad de Dios. Es la verdad de Dios que nos está alcanzando. Eso que te da una sabiduría superior a cualquier otro. Para la vida, para aprender a vivir, ser diferente. ¿Cuándo? Al recibirla, es tomar para sí. Recibir es tomar para sí. Yo la recibo. Yo le puedo alcanzar algo y lo pongo acá y el que quiere bien y la agarra. Yo la recibo, me hago cargo, me hago responsable. La quiero, la deseo, la tomo para mí. Eso es recibir. Dice, y le dice a los tesalonicenses, la recibieron. Nada importaría si no la reciben. Si esa palabra no estaría ahí, no tendría ese sentido. Pero esa palabra le da sentido a todo. La recibieron. Y de ahí se produjo todo el resto. Dice, un giro, dice, para servirlo a Dios. Ahora, para terminar, había algo muy importante que Pablo le dijo a ella en el capítulo
1, versículo 4. Pablo dice, porque conocemos, hermanos amados, de Dios, dice, vuestra elección. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Ahí cambió todo. Pablo conocía la elección de ellos. No era, dice, porque cuando recibiste, dice, nuestro evangelio, este evangelio, esta forma, como ya hemos estado hablando, esta forma que nos da una forma, que nos moldea. Cuando recibiste nuestro evangelio, no lo recibiste solo como palabras, sino como es en verdad. ¿Qué? Dice el poder de Dios. Recibir, ¿qué? El poder a través de qué? Del evangelio, de las buenas nuevas, de su palabra. Pero ¿dónde está la clave? Dice, conocemos vuestra elección. El evangelio es una elección, no es una obligación. Ellos habían elegido. El evangelio, lo tomaron al evangelio, a la palabra, a la enseñanza, como una forma de vida. Es el evangelio, una elección de vida. De vida. No palabras. No estamos acá para escuchar palabras. ¿Ves qué tantas palabras va a decir el pastor hoy? No, nada que ver. No es por ahí. Es una elección de vida. Aprender a vivir según Dios. Pero ellos habían elegido. Dice, conocemos, hermanos, vuestra elección. Y esto es una elección. El evangelio es una elección de vida. Si viene acá para oír palabras nomás, está perdiendo el tiempo. Esto es tomar el evangelio como una forma de vida y dejarse enseñar. Dejarse enseñar, aprender a vivir. Dejarse enseñar es aprender a vivir. Aprender a vivir según Dios. Una forma de vida, hasta en lo más mínimo. Mire, hasta cómo debemos tratar a aquel que Dios pone. Darle valor. Él tiene lo que yo necesito. Muchas veces los hermanos no nos llegan porque está lloviendo, porque hace frío. No es el caso de hoy, pero muchas veces sucede. Y el enviado muchas veces piensa, ¿y qué hago yo acá? Mejor yo me quedo en mi casa también. Pero el enviado sabe lo que tiene para los hermanos. Ahora falta que los hermanos sepan lo que el enviado tiene para ellos. Así que, amados hermanos, que podamos aprender. Aprendamos y tomemos esto como una forma de vida y que esa sea nuestra elección. Pablo le dijo, conocemos, hermano, vuestra elección. No lo recibieron solo como palabra, sino como es poder de Dios. ¿Para quién? Para todo aquel que cree. Amén. Hasta acá por hoy. Nos ponemos de pie, amados hermanos. Vamos a orar. Vamos con las manos del Señor. Oramos. Padre amado y bendito Dios, te damos gracias. Te damos gracias esta tarde. Gracias por este momento tan precioso el cual tú nos has preparado. Gracias porque siempre aprendemos, siempre tú nos enseñas, siempre tú tienes algo para nosotros. Gracias por escuchar su palabra, que el Señor los bendiga, y los esperamos para la próxima enseñanza. Si necesitan comunicarse con nosotros, nuestro email es dedodiosmanteca@gmail.com y visítenos también en instagram.com/dedodiosmanteca, como también en facebook.com, en Dedo de Dios, filial Manteca. Los esperamos nuevamente.